En los documentos tenemos esa consulta técnica que menciona la validación de parámetros para micrófonos en entornos de experimentación. Hablan de cápsulas dinámicas y de cápsulas Electret. ¿Por qué es tan crucial elegir bien algo tan aparentemente simple? A ver, la elección del transductor dictamina la calidad de todo el proceso posterior. Fíjate que el documento resalta las cápsulas dinámicas por su baja impedancia, habitualmente unos 600 ohmios, y su naturaleza pasiva. Son como tanques, ¿no? Exactamente. Al funcionar por simple inducción electromagnética y no requerir alimentación, son increíblemente robustas. Si estás en una estación donde hay una cantidad brutal de interferencia de radiofrecuencia rebotando por la habitación, un micrófono pasivo no va a captar ese ruido no deseado. Claro, evita que tu propia transmisión se meta por el cable del micrófono y arruine el audio. Pero luego, la consulta también pide validar las cápsulas Electret, que sí necesitan alimentación, lo que llaman un voltaje de bias. Sí, el bias. La ventaja del Electret es que ofrece una respuesta transitoria infinitamente superior. El diafragma tiene mucha menos masa. O sea, se mueve más rápido. Eso es, si vas a operar en modos digitales o experimentales que exigen una fidelidad espectral altísima, el Electret es capaz de captar esos cambios rápidos y sutiles de la voz humana, con una precisión que la cápsula dinámica simplemente no puede igualar. Y una vez que ese micrófono, sea cual sea, capta el audio, entramos en el cerebro de la bestia, el procesamiento digital de señales. La señal pasa por un conversor analógico-digital, un ADC. El primer paso hacia el dominio digital. Exacto. Pero, leyendo los textos, me encontré con un concepto que me dejó un poco descolocado: el ruido de cuantización. Resulta que al digitalizar la onda se genera un error matemático constante. Lo fascinante aquí es cómo la ingeniería soluciona el problema de la resolución limitada. Imagina que un conversor de 8 bits tiene solo 256 escalones para dibujar una onda continua. Vale, es como una escalera de píxeles muy grandes. Claro, la onda real tiene infinitos valores, pero el chip tiene que redondear por la fuerza al escalón más cercano. Ese redondeo crea un patrón de error constante que el oído percibe como un siseo molesto, unas respuestas espurias en el espectro. Ruido, la técnica recomendada es, y corrígeme si me equivoco, añadir más ruido intencionadamente. Sí, el famoso dithering. Hablan del dithering, o tramado, sí. Suena totalmente contraintuitivo. Parece una locura, estoy de acuerdo, pero funciona a nivel matemático. El dithering consiste en inyectar un ruido blanco, aleatorio, artificial, justo en la entrada del conversor. Antes de digitalizar. Justo antes. Al hacer esto, rompes la previsibilidad matemática del error de redondeo. En lugar de que el error se concentre en frecuencias específicas, creando distorsión armónica, la energía de ese ruido se dispersa aleatoriamente por todo el espectro. ¡Madre mía! Luego, un filtro digital limpia la señal y, paradójicamente, el resultado es un audio mucho más limpio y con mayor rango dinámico. Es alucinante. Usar el caos para crear orden. Ahora, una vez que el audio está digitalizado y pulido, la consulta técnica incluye una matriz de ecualización por modo de transmisión, que me parece brutal. El DSP altera el audio de formas radicalmente distintas dependiendo de cómo vayas a emitir. Es que no puedes tratar todos los modos de propagación de la misma manera. Claro, por ejemplo, en el modo de banda lateral única, o SSB, los números son de locos. Dice que la voz humana tiene una relación pico promedio de hasta 15 decibelios. Es decir, que si mi equipo es de 100 vatios de pico, la potencia media real que estoy emitiendo podría ser de solo 3 vatios. Tristemente sí. Menudo desperdicio de energía. Esa es la cruda realidad de la voz humana. Está llena de silencios microscópicos y picos momentáneos. Por eso, el perfil propuesto para SSB en la consulta técnica exige aplicar un realce potente de 3 a 6 decibelios, entre 1 kHz y 2,5 kHz. O sea, el DSP calcula la envolvente de la señal y aplica una compresión de radiofrecuencia extrema. Básicamente aplasta los picos vocales y sube el volumen de las partes más débiles. Y justo en esa franja de frecuencias, porque ahí es donde viven las consonantes, ¿verdad? Lo que nos permite entender las palabras y mejorar la articulación. Efectivamente. Al procesar esto matemáticamente antes de emitir, logramos subir esa potencia media de 3 vatios a quizá 30 o 40 vatios reales de información útil, sin pasarnos jamás del límite de los 100 vatios del amplificador.
Todo ventajas. Y lo más importante, sin ensanchar la señal de radio y sin crear interferencias o splatter en las frecuencias vecinas. Pero luego giras la página del manual, pasas a la modulación de amplitud, la clásica AM, y las reglas cambian al extremo opuesto. Aquí recomiendan una respuesta totalmente plana, de 300 Hz a 3 kHz. Nada de compresión agresiva. En AM la prioridad es minimizar la distorsión armónica y mantener la simetría de las bandas laterales. Y me llamó la atención un problema específico, el fading, o desvanecimiento. El texto menciona una solución llamada de modulador síncrono de portadora exaltada. Suena a pieza de nave espacial, te lo prometo. ¿Por qué necesitamos reconstruir la señal al recibirla? El desvanecimiento ocurre cuando la señal rebota en la atmósfera y llega al receptor por múltiples caminos, cancelándose a sí misma. En AM la señal tiene una onda central fuerte, la portadora, y el audio a los lados. Vale, la estructura clásica. Exacto. Cuando hay fading, a veces la portadora desaparece un milisegundo antes que el audio. Si el receptor intenta demodular eso, sin la referencia central, genera una distorsión horrorosa por sobremodulación. ¿Y qué hace este sistema DSP de portadora exaltada? Aislar la portadora debilitada, usar un bucle matemático para fijar su fase exacta y volver a sumar una portadora sintética perfecta a la señal en el receptor antes de extraer el audio. O sea, el software se da cuenta de que falta un cimiento del edificio y lo reconstruye en tiempo real para que el audio no colapse. Tela marinera. ¿Y en frecuencia modulada, la FM, también hacen trucos antes de emitir? El documento exige una curva de preénfasis estándar de 6 decibelios por octava. Es una cuestión de supervivencia frente al ruido estático, que en la demodulación de FM suele acumularse en las frecuencias agudas. El preénfasis consiste en potenciar progresivamente los tonos altos de la voz antes de que salgan por la antena. Para compensar por adelantado. Eso es. La normativa marca una constante de tiempo para garantizar la relación señal-ruido. En Europa, el estándar es de 50 microsegundos, mientras que en Estados Unidos es de 75. Cuando el receptor capta la señal, aplica la curva exactamente inversa. Un filtro de énfasis. Correcto. Al restaurar la respuesta plana original, reduciendo los agudos, también aplasta todo el siseo estático que se haya colado por el camino. ¡Qué inteligente! Y para rematar esta matriz tenemos la voz digital, el modo DB. Aquí la instrucción es tajante, respuesta lineal y neutra. Supongo que si le pasas audio preecualizado a un algoritmo de codificación digital, como el vocoder AMBE+2, el sistema se vuelve loco. Totalmente. Un vocoder en voz digital no transmite audio real, transmite un modelo matemático de tu tracto vocal en forma de datos. Claro, son ceros y unos. Si alteras las frecuencias artificialmente con el DSP antes de que el vocoder las analice, el algoritmo genera errores de cuantización y lo que llamamos jitter de audio, provocando que la voz suene robótica o se pierdan paquetes. Para visualizarlo y que la audiencia nos entienda, esto es como empacar una maleta. No se trata de comprar una maleta más grande, emitiendo con más potencia. Se trata de doblar la ropa de forma matemáticamente perfecta usando el DSP para que quepa el triple de información en el mismo espacio. Es una analogía muy acertada. Se trata de optimizar el espacio disponible. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hemos dedicado mucho esfuerzo técnico a meter la voz humana en una onda de radio. Pero las fuentes muestran que si eliminamos la voz por completo y retrocedemos al sistema digital más antiguo del mundo, el código Morse o modo CW, la integración con la tecnología actual se vuelve todavía más increíble. Es que el código Morse es, en su esencia, pura matemática binaria. El protocolo de temporización es muy estricto. Un punto, o DIT, es una unidad base de tiempo. Una raya, o DA, equivale a 3 unidades. Y los espacios también están medidos. Rigurosamente. El espacio entre símbolos es de 1 unidad, entre letras de 3 y entre palabras de 7. Esa rigidez lógica lo hace un candidato perfecto para la intervención de los microcontroladores. Y ahí entra la segunda parte de nuestra consulta técnica, que pide validar los sistemas de conmutación. Pasar de la clásica llave recta, ese pulsador de las películas de barcos, donde la conmutación de un solo polo y el control del ciclo de trabajo dependen 100% de la mano del operador, a lo que llaman manipuladores iámbicos de doble palanca. Los famosos paddles. Exacto. El texto menciona conectar estas palancas a lógica electrónica, chips Arduino o PICA-X, y hay un debate sobre la temporización precisa.
¿Cuál es la diferencia entre el modo A y el modo B que tanto preocupa en la consulta? La diferencia radica en la inteligencia del algoritmo de generación de puntos y rayas. En el iámbico modo A, la electrónica hace algo muy básico. Si aprietas ambas palancas a la vez, alterna puntos y rayas indefinidamente. Si sueltas, simplemente se detiene al terminar el símbolo actual. Vale, bastante directo. Sin embargo, el modo B introduce una lógica mucho más sofisticada, una especie de memoria. El manipulador recuerda lo que querías hacer aunque ya hayas soltado la palanca. Exacto. Si conectamos esto con la perspectiva general de un operador humano sometido a desgaste, el modo B es revolucionario. En este modo, la lógica recuerda si la palanca opuesta fue tocada mientras se generaba el elemento actual. Al terminar, automáticamente inserta ese elemento, incluso si tus dedos ya no están tocando el manipulador. Es decir, perdona el retraso humano y ejecuta la intención perfecta. Por eso la consulta técnica dice que es el estándar recomendado para minimizar el esfuerzo físico y mental en concursos de larga duración. Te permite enviar código complejo a alta velocidad con movimientos mínimos de los dedos. Al final, se trata de reducir la fatiga. Y como detalle curioso que me encantó de los manuales, mencionan que en 1953 se inventó un circuito llamado Ultimatic, donde la lógica era distinta. Si pulsabas ambas palancas, enviaba una ráfaga continua del último elemento presionado. ¿Diferentes formas de intentar que la máquina nos lea la mente? Es el gran desafío de acoplar el sistema nervioso humano, que es falible, con un microcontrolador que exige precisión absoluta. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Tenemos señales hiperoptimizadas? ¿Tenemos microcontroladores enviando Morse perfecto? ¿Dónde aplicamos este arsenal en el mundo real? Los textos de propagación extrema en VHF y VHF nos llevan a escenarios alucinantes, empezando por la dispersión meteórica, el meteor scatter. Ojo con esto para los que nos escuchan, usar meteoritos para comunicarnos. Sí, parece ciencia ficción, pero es pura física. Las señales de radio pueden rebotar en los rastros ionizados que dejan los meteoritos al entrar y desintegrarse en la atmósfera. Pero ese rastro dura poquísimo, ¿no? Apenas un segundo. Como dura tan poco tiempo, la velocidad humana no sirve de nada aquí. La transmisión en código Morse se acelera mediante software a velocidades de entre 500 y 2000 letras por minuto. ¡Madre mía, 2000 letras por minuto! El ordenador dispara esa ráfaga o burst. La estación receptora graba el chasquido recibido y luego lo reproduce lentamente para poder decodificar el mensaje. Comunicación a ráfagas rebotando en estrellas fugaces. Y lo curioso es que en la misma página del manual detallan el extremo diametralmente opuesto, el modo QRSS, que es telegrafía ultralenta. Aquí, un simple punto puede durar entre 3 y 120 segundos. 120 segundos para un solo punto. ¿Por qué alguien querría ralentizar tanto una señal? La respuesta está en la física del ruido y el ancho de banda. Al ralentizar tanto la señal, el ancho de banda que ocupas se reduce a menos de 1 hercio. Un hercio es nada. Prácticamente nada. Matemáticamente, esto mejora drásticamente la relación señal-ruido, ofreciendo hasta más 20 decibelios de ganancia. Permite que una señal minúscula, pongamos de 50 milivatios, sea leída en otro continente. Pero claro, al otro lado no hay una persona con auriculares escuchando un pitido durante 2 minutos. Imposible. Se analiza visualmente a través de una pantalla de cascada o waterfall generada por ordenador. El espectro se va dibujando lentamente. Y el manual menciona una variante clave para esto, el FSK-CW. Sí, lo leí. ¿Por qué no encienden y apagan el transmisor como en el Morse normal? Porque los cambios térmicos harían que el oscilador se volviera inestable en transmisiones tan largas. En FSK-CW el transmisor está siempre encendido, pero la frecuencia se desplaza ligeramente, unos 5 hercios, para formar los puntos y rayas en la pantalla. ¿Qué solución más elegante para evitar la inestabilidad térmica? Pero si hablamos de llevar la propagación al extremo, la corona se le lleva a la sección sobre rebote lunar o ME. Consiste literalmente en apuntar una antena a la luna, enviar una señal y recibir su eco. Los datos asustan. A 144 MHz, la pérdida de señal en el viaje de ida y vuelta es de la friolera de 251 decibelios con 5. Una atenuación masiva. Estás disparando energía contra una roca a casi 400.000 kilómetros y esperando escuchar el microscópico susurro que vuelve. Esto plantea una pregunta importante a nivel de diseño.
¿Cómo diseñas un receptor capaz de escuchar algo tan débil sin volverse loco con las señales locales fuertes? Ahí es donde los textos profundizan en la temperatura de ruido y el rango dinámico libre de espurias, el famoso SFDR, ¿verdad? Exactamente. Los electrones en un conductor siempre están en movimiento térmico aleatorio, generando un ruido de fondo, la temperatura de ruido. Si un receptor tiene demasiada ganancia en la tapa de entrada para intentar escuchar la luna, cualquier estación de FM fuerte cercana sobrecargará el sistema instantáneamente. Fijaos bien en lo que pasa cuando se sobrecarga, porque el texto comparte un dato visualmente impactante sobre el efecto de la compresión de ganancia. Dicen que cuando ocurre esta compresión por culpa de una señal fuerte vecina, el ruido de fondo disminuye. Se hunde por completo. Y si esa estación vecina resulta que transmita en Morse, el receptor supersensible escucha un código Morse negativo, donde los puntos y las rayas son momentos de silencio absoluto recortados sobre el ruido de fondo. Es un síntoma clarísimo de saturación. Subraya una máxima fundamental. El conocimiento profundo de la impedancia, la linealidad y el filtrado es lo que separa a un operador frustrado de uno capaz de escuchar el universo. No se trata de gritar más fuerte, sino de saber escuchar mejor. ¡Qué gran frase! ¿Y qué viaje hemos dado hoy? Si hacemos una pequeña recapitulación para la gente que nos sigue, hemos visto de todo, desde moldear matemáticamente la voz humana con compresores de RF y conversores digitales, hasta entender la delicada lógica de memoria de un manipulador iámbico modo B para minimizar el esfuerzo en telegrafía. Pasando por la propagación extrema. Claro, utilizar el software para hacer rebotar mensajes en estrellas fugaces a 2000 letras por minuto o exprimir el rango dinámico libre de espurias para escuchar ecos en la superficie lunar lidiando con el ruido térmico. Y para cerrar este análisis, me gustaría dejar un pensamiento provocador, sacado de los textos más recientes de experimentación. A ver, sorpréndeme. Hoy hemos hablado de usar chips de silicio, como un Raspberry Pi Pico, para extraer señales del ruido estático mediante DSP. Pero las fuentes de vanguardia ya mencionan el chip Willow de Google y los fermiones de Majorana en el campo de la computación cuántica. Computación cuántica aplicada a la radio. Sí, estos fermiones son partículas topológicas que por su naturaleza son inherentemente inmunes al ruido electromagnético y a la decoherencia térmica. Para quienes nos escuchan, piensen en esto. Si hoy batallamos por ganar 2 o 3 decibelios de relación señal-ruido rebotando señales en la Luna, Sí. ¿cómo será el futuro cuando los experimentadores comiencen a usar enlaces de entrelazamiento cuántico que tengan un filtro de ruido literalmente infinito? ¿Será el fin del ruido estático tal como lo conocemos? Queda para la reflexión. Menuda locura de concepto. Imaginar una radio donde el ruido de fondo, la estática del universo, simplemente deje de existir. Con esa visión alucinante, despedimos nuestro análisis a fondo. Os invitamos, como siempre, a seguir cuestionando, explorando y, sobre todo, maravillándoos con la ciencia de la comunicación. Hasta la próxima.